Bueno, buenas tardes, che, gracias por la invitación. Bueno, yo soy Carlos Manesi, soy agrónomo, jubilado, pertenezco al Centro de Protección a la Naturaleza, que es una ONG ambientalista, digamos que es la ONG ambientalista más antigua del país. Somos anteriores a Fundación Vida Silvestre, por unos cuantos meses. Bueno, es la más antigua, el CEPRONAT. Yo fui presidente del centro durante 6 años, 3 periodos de 2 años. Y bueno, mirá, nosotros desde el Centro de Protección a la Naturaleza estamos encabezando, somos referencia, participamos activamente en un movimiento social que se llama Campaña Paren de Fumigarnos, multisectorial Paren de Fumigarnos, que de alguna manera trata de hacer visible los impactos que está teniendo este modelo de producción basado en químicos en la salud de las personas y en el ambiente. El Centro de Protección de la Naturaleza desde siempre ha defendido estas cuestiones, pero desde hace 10, 15 años a esta parte, la provincia de Santa Fe se ha convertido en una pionera en la producción agraria basado en químicos, y evidentemente eso ha llevado a que los impactos que está teniendo sobre la salud de la gente y sobre el ambiente son tremendamente fuertes, y eso lleva a que el Centro de Protección de la Naturaleza considere hoy como la cuestión ambiental o socioambiental más importante en la provincia, sin desconocer las otras cuestiones socioambientales que tenemos, como puede ser el tema de basura, como puede ser el tema de la deforestación, como puede ser el tema de la pesca, como puede ser el tema de los árboles en la ciudad, de los espacios públicos. Nosotros estamos en todos esos temas, pero digamos que consideramos que la cuestión socioambiental que se vive hoy en el interior de la provincia de Santa Fe es superior por los impactos en la salud que está teniendo. Así que desde hace 10 años a esta parte, el centro se ha puesto, digamos, la campaña a la espalda, ¿no? Y hemos salido conjuntamente con el colectivo Paren de Fumigarnos a tratar de hacer visible, de difundir, de concientizar y de comenzar a juntar, de alguna manera fuerzas para tratar de modificar esta situación que entendemos es muy complicada, muy compleja, pero que está llevando mucho dolor y mucho esfuerzo a la gente del interior. En ese camino de hacer visible, de concientizar a la sociedad sobre los impactos que está teniendo los químicos, que no solamente son los de la agricultura, ¿no? Eso hay que decirlos también, en el tema de la alimentación. Hoy la vida humana se rige prácticamente con químicos, y eso nos está llevando a situaciones que nosotros consideramos que son callejones sin salida, porque está poniendo en riesgo a la misma humanidad. Bueno, en este camino de ir viendo de cómo hacemos para tratar de salir, de transitar una salida de estas formas de producción, de este modelo que nos está llevando en un camino sin salida, llegamos a la conclusión de que, bueno, nosotros estamos viviendo en democracia, la democracia se rige por leyes, y si uno quiere cambiar situaciones tiene que tener leyes que lo amparen. Que después no se cumplen medianamente, esa es otra historia. Pero primero tenés que tener la ley. Si vos tenés la ley, después seguramente las sociedades, los vecinos, los pueblos, los movimientos sociales se encargarán de que se cumplan. Pero hay que tener la ley. Si vos no la tenés, es muy difícil cambiar. Y en ese camino nosotros llegamos a esa conclusión. Es importante esto, porque hay que considerar que la multisectorial Paren de Fumigarnos es un colectivo de vecinos fundamentalmente afectados de los pueblos del interior. Y en este tránsito, en este entender qué es lo que les estaba sucediendo,
de por qué se enfermaban sus vecinos, por qué se enfermaban sus familiares, por qué ellos mismos estaban en riesgo de enfermarse por el impacto de los agrotóxicos. En esa investigación, en esa capacitación que cada uno ha tenido que hacer para entender qué es lo que estaba sucediendo, llegamos a la conclusión de que había que cambiar las leyes, o sea, de que hoy nos pasaba lo que nos estaba pasando porque había leyes que lo permitían que se haga eso. Hoy hay leyes en la provincia de Santa Fe y a nivel de la Pampa húmeda, si uno quiere, hay leyes que permiten que los productores fumiguen hasta enfrente de tu casa. Esa es la realidad. Cuando uno entiende eso y se da cuenta de lo que está sucediendo, dice, lo primero que dice, bueno, entonces hay que cambiar las leyes. Y en eso estamos. Ese yo creo que es un paso importante en la construcción de ciudadanía de cada uno de nosotros, de todos los que participamos en este movimiento, porque se entiende de que nosotros a la democracia la vamos a ir cuidando, haciéndola más madura, cambiándola, reformándola, pero con la participación nuestra. Yo creo que eso es importante. Y bueno, y en ese camino se construyeron los proyectos de leyes que hemos presentado. Nosotros desde el año 2000, un punto muy importante en la campaña Paren de Fumigarnos fue el famoso fallo de San Jorge. El fallo de San Jorge fue la primera vez que la justicia de alguna manera nos daba la razón a nosotros de que los agroquímicos impactaban muy fuerte en la salud de la gente. Ese es el fallo de San Jorge. Para nosotros fue una bisagra como movimiento el fallo de San Jorge. Fue una bisagra porque nos permitió de alguna manera comprobar, por un lado, que lo que decíamos era real, pero por el otro un crecimiento de esto. El fallo de San Jorge, que fue referencia a nivel nacional y a nivel internacional en estas cuestiones de salud socioambiental, fue muy importante. Y a partir de ahí es que se da toda esta discusión internamente dentro del colectivo nuestro, de que para tratar de que los riesgos que nos estábamos exponiendo en el campo con el tema de las fumigaciones, cambiar esa situación, había que cambiar las leyes. Y a partir del 2010 es que el colectivo toma la decisión de modificar la ley 11273, la ley de fitosanitarios en la provincia, que es la que rige el tema de los químicos. Cuando nosotros nos pusimos a estudiar la ley, nos dimos cuenta de que la ley es la que permitía de que el productor te fumigue frente a su casa. No tenía ningún tipo de restricción para hacerlo. Entonces dijimos, bueno, hay que cambiar este artículo. Por eso la modificamos a la ley. Nosotros proponemos una modificación de la 11273 porque en realidad también es cierto de que la ley 11273 es una ley que fue avanzada en su época en relación al resto del país en cuanto a varios aspectos que tenía Lo único que no contempla la ley 11273 son zonas de resguardo para los vecinos, donde se puede fumigar frente a la casa. Entonces, bueno, cambiamos esos artículos, modificamos la ley y a partir del año 2011 salimos a tratar de imponerla. Hace 6 años ya perdimos, fueron 6 periodos legislativos, fueron 3 proyectos de ley, el que tenemos en este momento es el tercero en la legislatura, 2 anteriores no pudimos conseguir de que la legislatura los trate, pero todo este movimiento sirvió también para concientizar, visibilizar el problema. Porque a nosotros el tema de las leyes, decimos, creo que es importante tener en cuenta que las leyes van a ser beneficiosas y se van a cumplir cuando la gente y la sociedad las entiende y sabe que tiene que están y que la tiene que cumplir. Y el tema de fitosanitario es una cuestión muy compleja en esta provincia. Si tenemos en cuenta que siempre nos dijeron nuestros ingenieros agrónomos, nuestros responsables de la producción en la provincia, de los colegios, que los químicos eran prácticamente inocuos,
es muy difícil que los vecinos llanos de los pueblos del interior entiendan de que lo que le estaba sucediendo era que se le habían mentido. Yo no sé si es la mentira, si es el desconocimiento por parte de los profesionales. Lo real es de que, y hasta el día de hoy todavía algunos siguen insistiendo, de que el glifosato es inocuo. Eso en los vecinos afectados de los pueblos es muy difícil que entiendan, que se den cuenta, que se predispongan a actuar cuando los responsables, los ingenieros, los médicos, los funcionarios de gobierno le dicen que no le van a hacer nada. Es muy difícil. Entonces, todo un proceso de conocimiento, de capacitación, de discusión y reflexión que se dio en la campaña en todos estos años. Y bueno, hoy podemos decir de que tenemos un proyecto de ley que está que contempla zonas de resguardo. Qué importante es esto, 1.500 metros libres de fumigación alrededor de cada pueblo, que se prohíban las fumigaciones aéreas en toda la provincia de Santa Fe, que esos 1.500 metros libres de fumigaciones tienen que ser ocupados por producciones limpias, sin incorporar químicos. Para eso nosotros tuvimos que armar un proyecto de ley para fomentar la agroecología. Y fíjate vos que de la nada, desde los vecinos llanos del interior, hemos construido un paquete de 3 leyes que realmente, si el día de mañana, cuando se puedan poner en práctica, le va a cambiar la vida a muchísima gente que en este momento está muy complicada. Vamos a recuperar también muchas de las funciones que tiene el ambiente, porque el ambiente hoy en la provincia de Santa Fe está prácticamente, ha sido devastado. Tenemos un ambiente devastado. La biodiversidad provincial se ha perdido en una gran proporción. Hay que pensar de que solamente nosotros en este momento, noviembre del 2017, tenemos casi 4 millones de hectáreas sembradas con soja. O sea que la biodiversidad está desapareciendo la biodiversidad en los pájaros, en los animales. Ha sido devastada nuestra provincia desde la naturaleza. Y bueno, estos proyectos de ley tienden a comenzar a transitar un camino para tratar de recuperar. Nosotros en el Centro de Protección de la Naturaleza decimos, como una máxima que tenemos, ¿no?, de que para vivir necesitamos un ambiente sano para que nosotros estemos sanos. O sea, es imposible pensar de que los seres humanos vamos a transitar una vida en plenitud y sanos si tenemos un ambiente que está enfermo. Y hoy el ambiente no se puede decir que no está enfermo, está muy mal. Pensemos que son casi 80 o 100 millones de litros de veneno que estamos esparciendo todos los años en el ambiente santafesino, de punta a punta de la provincia. Es mucho veneno que se tira en el aire. Ese veneno prácticamente más del 60% se esparce, no llega al suelo, y eso hace de que tengamos un ambiente enfermo. Yo, porque viva en la ciudad de Santa Fe, en el 4º piso, frente a Plaza España, no puedo pensar de que esa situación no me va a llegar, no me va a golpear. Hay que pensarlo, que esa semejante cantidad de veneno que están tirando a 15 kilómetros de la ciudad de Santa Fe o 10 kilómetros de aquí, no te va a llegar. Te va a llegar por el agua, te va a llegar por el aire, te va a llegar por los alimentos, te va a llegar, porque es mucho el veneno que se tira. Y bueno, y eso nosotros, por eso decimos de que tenemos un ambiente enfermo y no podemos pensar de que vamos a tener una salud independiente del ambiente. Me parece que eso es importante que entendamos
de que nosotros vamos a avanzar como sociedad, como seres humanos, en la medida que entendamos que somos parte de la naturaleza, no que estamos por encima de la naturaleza, somos parte, somos... Yo me acuerdo siempre que Andrés Carrasco nos decía de que los seres humanos tenemos casi el 60% de los genes que tienen los insectos, por ejemplo, que compartimos el 80% de los genes que tienen muchas de las razas animales. O sea, somos parte de la naturaleza, no es que estamos por encima, no somos dueños de la naturaleza, sino que me parece que esa visión, esa mirada, es importante tratar de ir modificándola, porque es la que nos está llevando a que la humanidad vaya en un camino sin salida, ¿no? Mirá, con respecto al tema de los proyectos de ley, este es el tercer intento. El primer intento lo hicimos por intermedio de, en ese momento era el senador de Rosario, que ahora es funcionario, bueno, un senador socialista del partido del Frente Socialista. Él presentó un proyecto, nosotros lo apoyamos y en su momento habíamos juntado 30.000 firmas de santafesinos y santafesinas que apoyaban el proyecto de ley. Esas adhesiones de 30.000 santafesinos la presentamos en la legislatura en el año 2011. No sabemos qué pasó. La otra vez sé que compañeros fueron a retirarlas porque queríamos hacer otra campaña, nadie las encontró, no sabemos si se perdieron. Bueno, nosotros ahora decimos que tenemos 30.000 desaparecidos también en la provincia porque son 30.000 firmas de santafesinos que desaparecieron, vaya a saber dónde quedaron. Por otro lado, hemos hecho campañas, y ahí se nota también, ¿no? Por ejemplo, que 30.000 personas te firmen un petitorio para apoyar un proyecto de ley, se está notando, y eso es estamos hablando del año 2011. Últimamente hemos hecho, para apoyar el proyecto de ley que en este momento está en la Cámara de Diputados y que presentara el diputado Carlos del Frade, porque nosotros como movimientos sociales no podemos presentar proyectos de ley, tienen que ser diputados, y Carlitos fue el vehículo, digamos, para presentar esta vez. El anterior había sido José María Tesa. Una campaña para que las instituciones adhieran a los proyectos de ley. Y bueno, el otro día presentamos, hará 15 días atrás, 2 semanas, 3 semanas atrás, presentamos 163 instituciones de la provincia de Santa Fe que avalan los proyectos de ley. Y yo digo que es importante tener en cuenta de qué instituciones son, como por ejemplo, algunas que me acuerdo, como para tener una idea, la Cruz Roja Argentina, el Arzobispado de Santa Fe, la CTA, los gremios de la FESTRAM, AMSAFE, ATE, fíjate vos que son instituciones, siempre me gusta dar un ejemplo, ¿no? El Bochas Club de San Carlos, el Bochas Club de San Carlos nos hizo llegar su adhesión, firmado con por el presidente, y ahí te das cuenta de que hay una mayor conciencia en la sociedad, porque son instituciones de pueblos en donde realmente el tema preocupa y preocupa mucho, y ahora se están dando cuenta que hay una salida, que hay una vía, que nosotros necesitamos tener una ley que después la vamos a hacer cumplir.